En primer término, y en el mismo sentido, yo creo que hay un proyecto de ley que estuvo a espaldas de la ciudad y una buena idea de cómo fortalecer un distrito, cómo volver a Medellín un distrito de ciencia, tecnología e innovación, en la práctica empieza a perderse porque no solo fueron los ediles que valientemente hoy dan la cara y que nos dicen que esto ha sido a sus espaldas y que muchas de las normativas que existen en este momento no los tuvieron en cuenta y no los tienen en cuenta. El Consejo tampoco estuvo dentro del debate y eso es muy lamentable que inclusive congresistas antioqueños no hayan siquiera intentado socializar esto aquí en el Consejo Municipal, en las comunidades. Hubiera sido una buena forma, porque una buena idea termina desnaturalizándose por el excesivo centralismo que tenemos en este país y que lamentablemente los congresistas antioqueños se prestan para ello. Porque se van para Bogotá y olvidan lo que está pasando en las comunidades. Eso es muy lamentable. Así que entendemos la posición hoy que presentan los ediles, las edilesas, con mucha valentía, pero también a nosotros, aquí en el Consejo de Medellín, hemos sido marginados absolutamente de esta discusión de ese proyecto de ley, que insisto, ya está pues para sanción, ya están en una última etapa de conciliación, pero es lamentable que congresistas antioqueños no hayan siquiera venido acá pues a presentar, ni siquiera hoy las hayan invitado y que a través de un computador nos puedan contar cuál es su visión o cuáles son sus ideas al respecto. Nació mal este proyecto, nació mal esta ley, esta reglamentación, nació a espaldas de la ciudad y como lo decimos, las construcciones se hacen de arriba impuestas o de abajo bien socializadas para que generen legitimidad. Ojalá el Congreso de la República empiece a cambiar esas formas. Voy al segundo punto sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en Medellín, porque ha existido un desmantelamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, de ese ecosistema que venía en crecimiento y que lamentablemente desde el 1 de enero de 2020 tuvo una ruptura absoluta. En muchos sentidos, esta alcaldía suele ser así, es decir, intentar imponer un modelo, pero en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación no son parte fundamental del mismo. Y voy a mostrarlo en dos sentidos. El primero es institucionalmente. ¿Qué ha pasado con las instituciones? Unas formales, otras más informales dentro de ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Y arranquemos con una muy sencilla. La única empresa de tecnología que tiene esta administración a través de una filial que se llama UNE, quería ser vendida. Y arranque pues con esa primera gran contradicción. ¿Cómo es posible que una ciudad que quiere ser un valle del software no tenga una empresa de tecnología? Y nunca nos han respondido esa contradicción. La respuesta que nos dan siempre es que eso lo pueden hacer los privados. Pues sí, claro que lo pueden hacer los privados, pero vaya a ver si UNE no es la que hoy hace parte de la Junta de Ruta N y hace aportes a Ruta N, para poner simplemente un ejemplo de cómo se va rompiendo, cómo se va desmantelando el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Medellín. Entonces se quiere vender la empresa de tecnología de la ciudad, arranque por ahí. Pero vamos más allá. Ruta N. Ruta N era una entidad que era modelo y se intentaba aplicar en otras ciudades como modelo y referente, que tenía una oficina de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Dónde está Ruta N hoy en Medellín? Y no físicamente, digo en el corazón de los ciudadanos. ¿Qué está haciendo Ruta N? Nadie sabe. Escándalos, eso sí, escándalos de sobornos, por un lado, pero completamente desaparecida del panorama, del liderazgo, de cómo ir llevando a la ciudad hacia un destino de ciencia, tecnología e innovación. Lo que parecería es que Ruta N quisieran ocultarla, meterla dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico porque no se le están dando los recursos. Al contrario, lo que está buscándose, y a pesar de que existe un acuerdo municipal donde a Ruta N hay que entregarle un porcentaje concreto de los ingresos de EPM, no se le está haciendo,
sino que se le está dando la vuelta y dicen que es que se le entrega a la Secretaría de Desarrollo Económico para que la Secretaría de Desarrollo Económico invierta en ciencia, tecnología e innovación, haciéndole un conejo histórico a Ruta N. A Ruta N le deben, si uno sumara lo que le deben las administraciones históricamente, yo creo que ya debemos estar por encima de los 200.000 millones de pesos de deuda, porque le están entregando la mitad de lo que realmente le deberían entregar a Ruta N. Y esta administración, al contrario, ha relegado absolutamente a Ruta N de su papel protagónico, que insisto, lo que ha empezado a hacer Ruta N es politiquería. Ya hicimos en su momento denuncias muy concretas sobre cómo allá las cuotas políticas están también a la orden del día, pero adicionalmente escándalos como lo hemos visto de emprendedores de Medellín, donde están diciendo que les piden plata para ganarse concursos en Ruta N. Es decir, completamente desaparecida Ruta N, en todos los sentidos. Eso sí, a la orden del día para que la corrupción se tome a Ruta N. Pero vamos más allá. El Comité de Universidad, Empresa, Estado, que llamémoslo es un órgano informal dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Medellín, hace rato no funciona el Comité de Universidad, Empresa, Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, entre comillas, la Alcaldía de Medellín, hace mucho rato tuvo una ruptura profunda con la academia y con el empresariado de Medellín. Y eso hace que una institución informal como el Comité Universidad, Empresa, Estado no tenga el protagonismo que venía teniendo desde hace mucho tiempo, donde se empezaban a unir esfuerzos, ideas, propuestas para que Medellín avanzara en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. No volvieron a existir reuniones del Comité Universidad, Empresa, Estado. No existe hoy un liderazgo de parte del gobierno de Medellín, a través de todas sus instituciones, Secretaría de Desarrollo, Ruta N, cualquiera sea, el buró, perdidos, son todos perdidos, evidentemente, dentro de este ecosistema. Pero, en particular, el CUE, que funcionaba muy bien, donde había liderazgo, donde había visión, donde se trabajaba conjuntamente entre los esfuerzos públicos y privados, hace mucho tiempo se perdió en Medellín. Pero vamos más allá, la Secretaría de Desarrollo Económico. La Secretaría de Desarrollo Económico se dedicó básicamente en su gran presupuesto en Medellín a echarle pinturita a los CDESOS. Si ustedes ven la gestión de los CDESOS previamente y la gestión hoy de los centros de Valle del Software, los que están operando, porque vaya pues a uno a ver si se lo abren, es exactamente lo mismo, con los mismos resultados, las mismas políticas, las mismas acciones, solamente pues más bonitos, con más televisores, que para eso sí son muy rápidos, muy raudos para contratar televisores y para ponerle una parte inmobiliaria pues, muy interesante, o más bien mobiliaria muy interesante, más moderna, y pare de contar. Eso se convirtió la Secretaría de Desarrollo Económico. Y eso se ven los resultados. Yo siempre intento hablar de los resultados de las metas del Plan de Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación. Voy a hablar de los más importantes, son muy poquitos realmente, no es pues el gran objetivo del Plan de Desarrollo. Voy a leer: Fondo de Capital creado en Ciencia, Tecnología, Fondo de Capital privado creado en Ciencia, Tecnología e Innovación. Decía un fondo, esa era la meta que se puso, pues no hay. Inversión en actividades de ciencia, tecnología en Medellín, el 3.2% del PIB, esa es la meta en el cuatrienio. El logro que había, y dicen, entre otras, si ustedes ven, dicen que es el logro que hay del Observatorio de Ciencia y Tecnología para el año 2019, es del 2.45%, todavía pues es el mismo, entre otras cosas, lo que se ha avanzado, no ha habido avances, entre otras, ojalá se pudiera actualizar este dato, pero la meta, es decir, el logro que muestra esta alcaldía es del año 2019, es decir, previo al ingreso, con el 2.45%, insisto, todavía muy lejano. La inversión de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB, no en actividades de ciencia y tecnología, que es una forma, estos son inversión en investigación y desarrollo, la meta es del 1.6%. El resultado es del 1.26%, también lo mismo, medido por el Observatorio de Ciencia y Tecnología para el año 2019, es decir, todavía muy lejano del objetivo, no hay metas actualizadas.
esas son como las tres más importantes. O sea, no hay fondo de capital privado creado, no hay meta de inversión en actividades de ciencia y tecnología, no hay inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, no tenemos esas metas claras. Y sobre todo hay una gran cantidad de metas que no tenemos idea porque no existen dentro del plan de desarrollo, entonces no le ponen atención. Por ejemplo, Medellín como una ciudad, o qué porcentaje de estudiantes están en la educación superior están en STEM, en lo que se llama STEM, en ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, todas esas carreras, mujeres en esas carreras. Eso es un tema supremamente importante que lo omitieron. Y la inversión entonces de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín de la Secretaría de Desarrollo, ya 30 segundos, presidente, es la meta, son, si ustedes lo ven, meterle 338.000 millones de pesos en el cuatrienio, de los cuales el 70% de esos recursos son para los centros de valles del software, pinturita en los valles del software, CDs pintados y con un mobiliario más moderno y unos televisores más modernos, pare de contar. Eso es lo que existe hoy en Ciencia y Tecnología de Medellín, un desmantelamiento absoluto de un ecosistema que estaba siendo muy exitoso, cerrada la oficina de la Cuarta Revolución Industrial, nadie volvió a hablar de la oficina de la Cuarta Revolución Industrial y esa es la mediocridad con la que partimos hoy. Entonces, no hay socialización de los proyectos, pero tampoco hay liderazgo de la Alcaldía de Medellín, porque los recursos de Medellín se los roban todos y los de Ciencia y Tecnología querían estar aplicados al conocimiento, al avance de la ciudad, están en paredes, en televisores y no le aportan a ese futuro. Por eso es que las metas están tan alejadas, no tenemos ni siquiera actualización de las metas del plan de desarrollo. Un desastre absoluto, no se roben más los recursos de Medellín. Gracias, presidente.